Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Hoy voy a explicar sobre el diseño hidráulico de captación de ladera, teniendo un caudal de diseño de 1.20 litros por segundo. Comenzando con el cálculo del gasto máximo de la fuente, que viene a ser 1.5, o sea, un 50% más del caudal de diseño, y para el gasto mínimo, un 30% más del caudal de diseño. Entonces, comenzamos con la determinación del ancho de pantalla, que viene a ser esta parte, el B de este gráfico. Entonces, teniendo la ecuación de caudal máximo, despejando para, despejando para sacar el área de diámetro de la tubería. Entonces, teniendo los datos de caudal máximo anteriormente calculado, en este caso el coeficiente de descarga escogimos un valor de 0.80. Bueno, la aceleración de la gravedad, que es 9.81, y la carga sobre el centro de orificio, que en este caso escogimos el valor recomendado entre 0.40 y 0.50. Para la velocidad de paso teórica, tenemos, lo hemos calculado mediante esta fórmula, pero se recomienda un valor máximo de 0.60. Entonces, en este caso, escogimos el valor máximo. Entonces, el área requerida nos sale 0.038. Entonces, partiendo de esto, podemos sacar el diámetro que se requiere, teniendo 2.72 pulgadas de diámetro. Pero para ello debemos asumir un diámetro comercial y se recomienda que sean menores o iguales a 2 pulgadas, por lo que escogimos un valor de 2. Teniendo el diámetro comercial, podemos hallar el número de orificios, que en este caso salieron 3. Entonces, conociendo este número y el diámetro de entrada, podemos hallar el ancho de pantalla, resultando un valor de 1 metro. El segundo paso es calcular la distancia entre el punto de afloramiento y la cámara húmeda. Debemos hallar la pérdida de carga del afloramiento captación. Entonces, teniendo la carga del centro de orificio y la pérdida de carga, hacemos una resta y nos sale de 0.37 metros. Entonces, para hallar la longitud, resolvemos y nos sale un valor de 1.24 metros. Redondeando, se asumiría un valor de 1.25. Y el tercer paso es la altura de la cámara húmeda. Teniendo la ecuación de una sumatoria de todas estas variables, para el valor de A se escogió el valor mínimo, que es de 10 centímetros, que es la altura mínima que permite la sedimentación de la arena. Para la incógnita B, se considera la mitad de un diámetro de la canastilla de salida, que en este caso escogimos de 1.5 pulgadas. Para la variable D, que es el desnivel mínimo entre el ingreso del agua y la cámara húmeda, teniendo en cuenta que el valor mínimo es de 5 centímetros, escogimos un valor de 10. Y en el caso para el borde libre, que es la incógnita E, se recomienda un mínimo de 30 centímetros, por lo que asumimos un valor de 40 centímetros. Debemos hallar la incógnita C, que viene a ser la altura del agua para el gasto de salida de captación pueda fluir por la tubería de conducción. Y se recomienda una altura mínima de 30 centímetros. Operando esta ecuación, teniendo los datos, nos sale que el C debe ser 2.7 centímetros, por lo que asumimos un valor de 30 centímetros. Operando la sumatoria, nos sale un valor de 0.94, pero asumimos un valor de 1 metro. El cuarto paso es el dimensionamiento de la canastilla, por lo que se recomienda un valor de el doble del diámetro de entrada, por lo que se escogió un valor de 3 pulgadas. Para la longitud de la canastilla debe ser 3 veces el diámetro, mayor a 3 veces el diámetro y menor que 6 veces el diámetro de entrada, por lo que están entre este rango y escogimos un valor de 20 centímetros. El siguiente paso es hallar el número de ranuras. Entonces lo primero que hicimos es definir el ancho y el largo. Para este caso escogimos 5 milímetros y para el largo 7 milímetros, teniendo un área de 35 milímetros cuadrados. Ahora debemos definir
el área total de las ranuras, que viene a ser el doble del área de la sección de tubería de salida. Entonces, teniendo el área, podemos sacar el área total, que viene a ser 0.041. Ahora debemos cumplir esta condición, que el área de la granada debe ser mayor que el área total. Entonces, cumpliendo esa condición, podemos calcular el número de ranuras, que nos resultó 115. Para el cálculo de reboce y limpia, se recomienda pendientes de 1 a 1.5%. Entonces, partiendo de esta ecuación, necesitamos el caudal máximo y la pérdida de carga unitaria. Teniendo esos valores, podemos calcular el diámetro de tubería de rebose, que nos resultó de 2.14 pulgadas, pero asumimos un valor comercial de 2 pulgadas. De igual manera, para la tubería de limpieza, asumimos un valor comercial de 2 pulgadas. Resumiendo los cálculos de manantial de ladera, determinamos que el diámetro de tubería de ingreso será de 2 pulgadas con 3 orificios y un ancho de pantalla de 1.04 metros. Ahora, para el cálculo de distancia, nos resulta un valor de 1.24 metros, y para la altura de la cámara húmeda será de 1 metro y la tubería de salida será de 1.5 pulgadas. Y para el dimensionamiento de la canastilla, el diámetro de la canastilla nos resultó de 3 pulgadas, una longitud de canastilla de 20 y 115 ranuras. Y ambas tuberías de rebose y limpia serán de 2 pulgadas. En el caso del diseño hidráulico de la captación con un caudal de 1.40 litros por segundo, la diferencia es que ahora el diámetro requerido va a ser casi 3 pulgadas, pero como se recomienda un valor de menor o igual a 2 pulgadas, escogimos 2 pulgadas. Dando como resultado la misma cantidad de orificios y bueno, en este caso aumentó mínimamente, teniendo un valor de 1.10 para el ancho de pantalla. Ahora, en el segundo paso, nos sale de igual manera una pérdida de carga de afloramiento de 0.37, teniendo la misma longitud de distancia de afloramiento a captación, siendo un valor de 1.25. El tercer paso, que era la altura de la cámara húmeda, en este caso, la diferencia será que optamos por la mitad del diámetro de la canastilla, que viene a ser 2 pulgadas, y esto nos da una sumatoria de 0.95. De igual manera, se asume un valor de 1 metro para la altura. El cuarto paso, que es el dimensionamiento de la canastilla, como el diámetro de la conducción es de 2 pulgadas, en este caso va a ser 4, aumentando el rango, que viene a ser de 15 a 30, dándonos como una longitud de canastilla de 25. Bueno, ese valor ha sido asumido teniendo en cuenta este rango. Entonces, para calcular el número de ranuras, se sigue asumiendo el ancho y el largo de 5 y 7 milímetros, dándonos de igual manera un área de 35 milímetros cuadrados, y verificando que se cumpla la condición, que el área total sea menor que el área de la granada, y bueno, nos sale que está correcto. Y para el número de ranuras, siendo un valor de 115 de igual manera. Para el quinto paso, que viene a ser el cálculo de reboce y limpia, el caudal máximo viene a ser mayor. Entonces es un valor de 2.10. De igual manera se escogió un valor recomendado de 0.015, dando como resultado un diámetro de 2.27. Entonces asumimos un valor de 2.5 pulgadas. De igual manera para la tubería de limpieza. Entonces, resumiendo los cálculos de manantial para 1.40 litros por segundo, obtuvimos que el diámetro de ingreso va a ser de 2 pulgadas con 3 orificios y un ancho de 1.10. Y para la distancia del punto de afloramiento y la cámara húmeda va a ser de 1.24, igual que
el caudal de diseño de 1.20. La altura también será de 1 metro y la tubería de salida en este caso va a ser de 2 pulgadas. Para el dimensionamiento de la canastilla va a ser un valor de 4 pulgadas. La longitud va a ser de 25, que a diferencia de 1.20, este es más grande por 5 centímetros. Y el número de ranuras va a ser siguiendo el mismo, siendo 115 ranuras. Para el cálculo de reboce y limpia se asumió un valor de 2.5 partiendo del cálculo, y para la tubería de limpieza de igual manera un valor de 2.5 pulgadas. Finalmente, concluimos que el principal objetivo del diseñador de estructura de captación es lograr que sus elementos estructurales sean económicos, siempre y cuando cumplan con los requerimientos de seguridad, funcionalidad y estética. Para ello, se requiere un buen análisis del entorno y un criterio estructural.